y volvemos un poco al tema de cómo dar el salto. Para mí el salto no significaba hacer un sitio web inmediatamente, el salto era primero construir mi marca personal y eso implicaba empezar a desarrollar un activo digital que yo no tenía previamente desarrollado. Pero después, cuando yo salto a ser independiente y a fundar una empresa, es cuando me doy cuenta lo relevante que es tener un activo digital bien desarrollado y actualizado. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a uno de nuestros primeros entrevistas con empresas y clientes que hemos tenido en Webler Digital con los cuales hemos trabajado en sus sitios web. Contame tu nombre y qué es un poco lo que hacen Squad Branding. Gracias, Analía. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, te cuento, Quad Branding nace por una inquietud que yo tuve por mucho tiempo mientras trabajaba en el mundo corporativo, en el área farmacéutica, en marketing específicamente. Así que después de 20 años de trabajar en diferentes empresas, portafolios, productos, pues yo decidí lanzarme como independiente y luego fundar esta empresa Squad Branding, que lo que hace es ofrecer servicios de marketing estratégico para empresas de salud, bajo un modelo de marketing fraccional en realidad. ¿Cómo se te ocurrió la idea de partir con una empresa de marketing fraccional en Chile? Bueno, la inquietud en realidad nace porque clásicamente cuando uno trabaja en el mundo corporativo mucho tiempo encuentras oportunidades por doquier, pero una de las que a mí más me hacía ruido era que de alguna manera el marketing se fue alejando de la estrategia y se fue concentrando nada más en lo que era la operación, lo ejecutivo, el resultado inmediato, procesos burocráticos, etcétera, ¿no? Y eso reducía demasiado el tiempo para dedicarle al pensamiento crítico y a la construcción de una marca. Entonces, claro, desde esa perspectiva, yo dije, bueno, yo creo que aquí hay un espacio, porque no es el espacio de una consultora, no es el espacio de una agencia de publicidad, sino que ahí había como un intermedio en el que Una nosotros especie de podíamos nicho, ofrecer un un, servicio. ni- Sí, como un nicho, exactamente, ¿no? ya. Exactamente. Yo siempre le digo como un territorio competitivo, ¿no? O sea, de justamente para diferenciarme de una y otro servicio, porque al final esos otros servicios existen, son muy buenos que existan, pero la idea era no solamente recomendar, no solamente ejecutar una campaña, sino recomendar, diseñar la estrategia y acompañarte en la ejecución si es necesario, ¿no? Claro. Entonces, claro, el modelo fraccional en realidad consiste en entregarte ese servicio, pero no de una manera permanente, sino que a través de un ejecutivo senior con experiencia en la propia industria, que te pueda ayudar en coyunturas, en momentos críticos, donde en realidad tú tampoco necesitas, no sea, ya sea porque la empresa no lo necesita o porque o sea, financieramente no lo puede abordar, contratar a alguien permanente. Es que Entonces, las este era un empresas un poco. poco más chicas o que están, por ejemplo, algunas startups que están quizás partiendo, es Sí, como más... de hecho nosotros, bueno, por supuesto nuestro target, nuestra audiencia objetivo son empresas de salud, farma u otro tipo de empresas también, siempre en el área de la salud, porque digamos es mi expertise, pero claro, atendemos en realidad más que todo a pymes. Obviamente también hay emprendedores en ese espectro, pero fundamentalmente hay tres tipos de empresas que son nuevas, ya sean locales o del extranjero, que necesitan un equipo de marketing para investigar mercado, para desarrollar su estrategia de entrada. Están otras empresas que son un poco más jóvenes, pero que no tienen equipos demasiado senior, de repente cuentan con un solo ejecutivo de marketing que solamente ejecuta, entonces necesita como más orientación. Y el tercer tipo de empresa es el que ya de repente ya tiene un poco más de tiempo, está un poquito más consolidada, pero está justamente en fases de escalamiento, de crecimiento, donde tiene embudos y tiene coyunturas donde necesita refuerzos. Les voy a compartir la pantalla, les voy a mostrar un poco el sitio que te armamos para mostrar un poco de qué es lo que estamos hablando, como para continuar conversando. Ahora, tengo una pregunta que me surgió ahora que estás hablando. Justamente con este tema de la IA, de la inteligencia artificial, que yo, por lo menos nosotros lo que hemos notado es que empezamos a ver como que todo se ve igual, se siente Ujú. igual y se lee casi con el mismo lenguaje. Y una de las cosas que he leído que es justamente la parte estratégica y
personas como vos que son senior en sus áreas, los que pueden como bajar el criterio Mm, a sistemas un poco más automatizados, ¿no? mm. ¿Vos lo has visto eso en las empresas? No sé, te lo pregunto porque... ¿Sabes qué? Mira, la verdad es que yo creo que se ocupa o se subutiliza la inteligencia artificial, evidentemente. Bueno, esta es una carrera que es difícil de seguirle el paso, ¿no? A toda la evolución de la inteligencia artificial, la evolución tecnológica en general. Estamos muy atrás y yo creo que las industrias más tradicionales, como en el caso de farma, empresas de salud, que justamente tienen un marco regulatorio muy riguroso, yo creo que se quedan incluso un poco más atrás, las que obviamente no son innovadoras. Estamos hablando de que la industria se compone de empresas de innovación, que son justamente las que desarrollan tecnología, desarrollan moléculas, que esas son un puñado nada más, Ujú. y el resto de la industria son similares, biosimilares, genéricos de marca. Entonces, ellos están quizá un poco, yo diría un poco más rezagados, es lo que yo veo, porque es más lento todo. Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande, por supuesto, de generar valor, digamos, de forma más moderna, ¿no? Claro. Sí, Indudablemente. pero bajo un criterio de experiencia, ¿no? Porque he visto algunas Absolutamente. cosas, unas innovaciones que en realidad se pasan cinco puertos, como uno dice. Sí, sí, no, Ahora, indudablemente ayuda. La inteligencia artificial ayuda en todo, es una palanca maravillosa, pero tiene que ser bien utilizada y para utilizarla bien tienes que tener el criterio, para tener el criterio tienes que haber tenido la experiencia de hacerlo. no, totalmente, no, Mm, totalmente. Sobre todo en marketing, que uno está también muy en relación con el usuario, ¿no? Tuyo, claro. sí. Ahora, en el momento de que vos decidiste independizar, que obviamente que es un tema no menor para cualquier persona, ¿qué, o sea, cómo la pensaste? O sea, ¿cómo pensabas organizarte inicialmente? ¿Cómo llegaste a conversar conmigo? No sé si yo no me acuerdo si estábamos hablando de otro tema y te insistí en que tenías Sí, que tener una página web. Contanos un poco cómo llegamos a este sitio que a ahora estar, vamos a hablar. a ser partners, ¿cómo digamos a ser partners? Bueno, a mí fue muy curioso porque, claro, desde que yo me independicé y armé la compañía, por supuesto uno echa mano de todos los contactos que tiene, establece, o sea, refuerzas las redes que tienes. Y yo como extranjero, bueno, tú también, ¿no? Tú tienes muchos Sí. más años que yo acá, pero yo tengo 15 años y, claro, uno no puede echar mano de los amigos del colegio, de la universidad, porque no hay. No, no, están todos, en mi Entonces, caso, tengo todos en Argentina, vos los tenés todos en claro, Venezuela. exacto. Entonces bueno, uno va fortaleciendo los lazos que ha hecho en la vida corporativa, ¿no? Y claro, yo en ese momento que te volví a contactar, que fue muy curioso porque claro, yo estaba en el momento de que yo estaba armando la empresa, la había constituido, ya tenía algunos clientes, pero yo no tenía sitio web. Y la verdad que yo lo que estaba tratando era de establecer alianzas con personas que habían sido de mi confianza y tú con Reideo había sido un proveedor súper serio, súper frecuente, constante, responsable. Entonces yo dije, nada, Analía, yo tengo que volver a contactarla porque en algún momento voy a necesitar de Reideo. Y Sí. cuando conversamos fue que me dijiste, ahora tengo otra empresa que es Weblet, y ahí me comenzaste a hablar y yo dije, no, o sea, no puede ser, esto yo creo que es tan virtuoso el tema de las conversaciones porque una cosa te lleva a la otra. No, totalmente. Yo, o sea, yo lo que pasa que desde que yo tenía un estudio de arquitectura en Argentina y desde que llegué acá con otra empresa que armé, siempre para mí he estado online. Para mí la web es como la columna vertebral de una empresa, porque de Mm, ahí o sea, va saliendo todo, básicamente. O sea, sí, es un punto de referencia comunicacional. De hecho, vos querés compartir contenido y tenés la web, aparte de las redes sí. sociales que van como alimentando, ¿no? Todo eso. Claro, claro. Es que indudablemente un sitio web, bueno, que yo sabía que necesitaba un sitio web en ese momento, yo no sabía si ese era el momento. Yo creo que lo bonito de la conversación contigo fue que fuiste un catalizador
y qué mejor que ya te conocía y que sabía finalmente quiénes estaban también detrás de Webler, que eran los mismos que Reideo, así que yo dije, nada, maravilloso. Este es el sitio que armamos hace ya, ¿cuántos meses son? Como 8 meses, fue el fin del año pasado, ¿no? Sí, exactamente. Fin del año pasado. Que bueno, una de las dudas que teníamos era de esta imagen, que el sitio habla de la trayectoria, el mensaje, que es Mm. marketing fraccional para Pharma y Healthcare, por qué elegirnos, que de ahí nos vas a contar un poco por qué elegir Squad Branding, Ajá. explicar qué es marketing fraccional, que también nos has contado un poco de qué se trata, y los servicios que básicamente que tiene la empresa. Una de las cosas que a mí me gustó de todo lo que hemos hecho es que pasaron unos 5 o 6 meses y cuando uno busca marketing fraccional en Chile, tu empresa aparece nombrada por la IA. Y esto es un poco porque con la plataforma que usamos para armarla y la configuración del SEO y la conexión con Google Analytics, Google Tag Manager, ese ecosistema digital se va como alineando, ¿no? Vos vas mandando señales y la IA las va tomando. ¿Te ha resultado, porque bueno, este sitio está hecho en la plataforma Wix y Wix también tiene distintos tipos de sistemas de agendamiento? Nosotros en todos estos últimos casi 2 años hemos estado usando Calendly por la facilidad que se integra, la facilidad de cambiar. Yo voy a hacer cambio, voy a apretar en el botón de reuniones en tu sitio Ya. y básicamente el cliente elige una fecha, por ejemplo, no sé, voy a elegir el 31 y un horario, o sea, a las 11:30, y obviamente le has puesto que te cuente algo para la reunión, Sí, sí. simplemente ya, Hay gente que perfecto. no lo hace, ¿ah? Hay gente que no lo hace, pero sí, he recibido agendamientos a través del Calendly y bueno, para mí eso fue un hit. O sea, digo, Es o que es sea, muy cómodo. está Sí, funcionando, claro. nosotros también lo Aparte, tenemos, pero tenemos una serie de preguntas que le hacemos al para cliente. calificar al lead, claro. Es que más Sí, que nada para llegar a la reunión un poquito más, como son muchos temas, hay personas que claro. vienen, no sé, por web, por Wix, por Shopify, y otras personas que vienen por SEO, por migraciones. En cambio, vos como que te enfocás en un punto, ¿no? En particular. O sea, algo que quizás le puede llegar a ser útil para otras personas. Después de haber hecho todo este proceso de salir del área corporativa, fundar tu propia empresa, vender y hacer toda una estrategia de marketing a otras empresas, trabajar en marketing fraccional desde afuera, no desde adentro en la empresa, o sea, si bien estás, pero sos como un grupo de apoyo, ¿qué Mm. le recomendarías a un profesional que está en tu misma situación, que está dentro del área corporativa, que tiene una especialidad que podría ser vendible, porque obviamente que uno tiene que tener una forma o una especie de, no sé si es especialidad, pero tiene que poder vender algo para ayudar a alguna persona, a algunas personas a solucionar otra cosa, básicamente? Correcto, Entonces, correcto. ¿qué le recomendarías a esa persona que está meditando? Salgo de Ujú. lo corporate, me quedo, salgo, me quedo. Uy, no, esta transición es terrible, pero vale la pena. Yo creo que, mira, mi recomendación, y porque yo lo viví, lo padecí, o sea, me di cuenta cuando ya estaba ahí, es no subestimar la estrategia y la construcción de tu propia marca. Y yo sé que las compañías son súper absorbentes, uno tiene trabajos demandantes, pero es trascendental hacerlo porque cuando estás en una compañía, por supuesto, tienes un respaldo inmenso corporativo, tienes tu trayectoria, pero eso en realidad, si no lo difundes y si no construyes eso como un capital propio, Claro, cuando queda hablas, adentro. cuando es como que o sea, sos parte de un árbol, sos uno de los frutos del árbol y de repente, ¡chac! Se cayó la Y rama. sí, y Exacto. vos al fondo. Claro, Claro. cuando hablas de construcción de tu marca personal, para las personas que quizás no entienden, es, o sea, no dejar que tu identidad sea, soy, no sé, trabajo en esta empresa X, sino quién es, por ejemplo, en este caso, quién es Carolina Wisterman, por ejemplo. Y Correcto. haber hecho Ujú. esa construcción y tener una voz, sobre todo en LinkedIn, finalmente, Sí, que es así donde después uno va a poder vender los servicios. A mí, por ejemplo, me ha pasado que yo no vengo de ningún área corporativa, siempre he tenido empresas como generadas por mí. Estudié arquitectura en Argentina, acá 2 empresas. Entonces,
mi construcción de LinkedIn ha sido por mis clientes, básicamente, Mm. compañeros, pero que están en otro país. Y ahora, bueno, obviamente que hemos estado empujando justamente yo misma de sacar un poco la voz y animarse, porque hay un tema, o sea, El pudor. cuesta dar la cara también, ¿o no? Sí, 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 terrible. O sea, a mí me costaba sacar la voz leída, o sea, ni siquiera la voz, después ya era la voz, ahora, bueno, ahora es la imagen. Sí, de a poquito uno va soltando el pudor, pero yo creo que una de las cosas fundamentales para poder hacer eso es, bueno, que a mí me pasó, es haber pasado por un periodo de profundo autoconocimiento y además autorreconocimiento, porque claro, cuando estás dentro de una compañía, te ven tus colegas, te ven tus jefes, etcétera, pero no te ve nadie más. Si fuera de allí, es bueno, ¿qué le vas a decir al mundo para que, cómo vas a transmitir tu propia propuesta de valor, ¿no? Como persona, como profesional. O sea, hay un capital intelectual, un capital profesional que tienes que saber cómo transmitir. Este tema del ecosistema digital y que hablábamos antes, que antes las páginas eran como un catálogo. De hecho, me pasó, y te lo cuento como anécdota, que yo tengo una metodología que se llama Webs y que estoy tratando de registrarla en el INAPI, y dentro de lo que me contestaron, que contesta la IA, es que las páginas, el sistema tradicional de un sitio web es un catálogo, más que nada estático, pero hoy día con el uso de la inteligencia artificial y del SEO ya de antes, las páginas pasan a ser parte de esas señales que uno le va dando a los motores de búsqueda y a Mm, los modelos de lenguaje, como el ChatGPT, Claude o lo que exacto. sea, la autoridad de tu marca. Mm, Básicamente, todo tiene que estar como alineado. O sea, lo que vos decís que haces en Instagram, en Facebook, en tu página web, en LinkedIn. A veces pasa que las empresas, no sé, tienen una descripción de LinkedIn o de Instagram de hace 5 años atrás, que no es mm. la realidad hoy de la empresa, y hoy, no sé, cambiaron la página web, pero eso quedó como en el pasado. Y un Claro. LLM, que es una máquina, lee todas esas señales y dice: esto es medio raro, no sé, dicen que hacen esto, pero en realidad acá dicen que hacen esto otro, no, mejor no te muestro porque es inconsistente". Ujú, ujú, ujú. Entonces, todo ese trabajo es el que se ha ido haciendo, bueno, contigo obviamente. Yo no sé si vos lo veis en tema de las empresas, ¿qué es lo que están pidiendo las empresas hoy en marketing? Mira, es curioso porque en general el cliente, como yo creo que está muy relacionado con este tema de la inmediatez. Generalmente lo primero que van es a pedir activos digitales, cualquiera que sea. Y generalmente, por supuesto, lo que está más en boga, redes sociales. Ujú. Entonces, es curioso para mí es un desafío a veces tratar como de educar al cliente en el buen sentido, digamos, orientarlo, más que educarlo, orientarlo en el sentido de que creo que la prioridad es distinta. Es primero pensar qué es lo que tú quieres transmitir, cuál es el rol que quieres que ocupe tu activo digital, cuál es el objetivo de eso, para en realidad seleccionar qué hacer primero. Indiscutiblemente todo se tiene que integrar. En el caso de Squad Branding, por ejemplo, y volvemos un poco al tema de cómo dar el salto. Para mí el salto no significaba hacer un sitio web inmediatamente, el salto era primero construir mi marca personal y eso implicaba empezar a desarrollar un activo digital que yo no tenía previamente desarrollado. Para mí el LinkedIn, mientras yo fui ejecutiva corporativa, estaba absolutamente olvidado porque no tenía tiempo. Pero después, cuando yo salto a ser independiente y a fundar una empresa, es cuando me doy cuenta lo relevante que es tener un activo digital bien desarrollado y actualizado. Entonces, y eso, LinkedIn a mí me permite, por supuesto, visibilidad, conversaciones, y eso al mismo tiempo tiene que alimentar o tiene que retroalimentar los otros activos digitales que pueda tener una marca, una empresa, etcétera. En mi caso, lo segundo fue el sitio web, ¿no? Claro, lo que pasa es que LinkedIn o sea, en tu caso y en el caso nuestro, o sea, el objetivo de uno es mostrar o comunicar a empresas. ¿Y dónde Mm, están? O sea, si bien hay, detrás de las empresas tenés personas, correcto. pero están en LinkedIn básicamente. A nosotros nos Mm, pasa que como
nuestras dos empresas también son muy B2B, no tenemos consumo masivo. Los crecimientos en otras redes, como puede ser Instagram o Facebook, son mucho menores, Mm. básicamente. Es como, no sé si vos también lo has notado incluso, no sé si tus clientes, por ejemplo, hay clientes que le venden a otras empresas o son productos de farma para consumo, porque en general áreas de farma que en realidad son muy como de consumo a empresas, ¿no? Sí, en este momento no tengo clientes que a su vez sean B2B. Generalmente, claro, me han tocado trabajar con clientes que finalmente fabrican o comercializan productos para el consumidor final. Claro, tus clientes son básicamente, o sea, tus clientes son, vos apuntás a B2B, pero tus propios clientes tienen B2C. Y ahí es Claro. donde las redes son fundamentales. Mi pregunta es, uno tiene activos digitales, tenés las redes sociales y tenés los sitios web, pero en tu caso propiamente tal, ¿en qué te sirve? O sea, hay un antes y un después de tener la página y poder, no sé, compartir lo que haces un poco más general en vez de estar en el uno a uno. ¿Cómo funcionó eso Sí, para ti? sí, absolutamente. A ver, es decir, yo creo que un sitio, como decíamos antes, ya no es algo rígido y en la medida que más lo integres, es un recurso que se puede ir sofisticando. En mi caso, obviamente, el sitio tiene poco tiempo, pero a mí lo que me ha permitido por ahora, yo lo que hago es forme parte de una estrategia comercial y de una estrategia de contenido. Entonces, yo lo uso como hub, por ejemplo, para asociar inmediatamente eso fue lo primero que hicimos, ¿no? A asociar el Calendly para que justamente cualquier persona que llegue a Squad Branding, esté explorando y le interese, pueda fácilmente agendar una reunión de 20, 30 minutos, ¿no? Perfecto. Entonces, eso Sí. es lo primero. Y lo segundo, una plataforma que también me permita generar y retroalimentar contenidos. Esos contenidos son a través del que yo cuelgo artículos en el blog. Esos artículos a su vez están alimentados por las conversaciones que yo tengo en LinkedIn, donde yo hago publicaciones a título personal, pero cuando yo veo que hay más visibilidad, que hay más conversación, que hay interés, finalmente esos posts los convierto Los vas, en artículos es de como más una profundidad, retroalimentación claro. que se va generando. Sí. Y ahí puedes, por supuesto, desarrollar un poco más de conocimiento, más aportes, que te conozcan más, cómo trabaja Squad Branding, cuál es su filosofía, o digamos que casos de éxito, casos de estudio, artículos de la industria, en fin, ¿no? De marketing estratégico, etcétera. Entonces, yo creo que finalmente la plataforma o un sitio lo que sirve justamente es de una vitrina sofisticada, pero en el sentido de que estamos vendiendo intangible, no es lo mismo que ir a degustar en un local, con lo cual tiene que ser un recurso que te permita ir formando y forjando credibilidad y reputación mientras yo estoy trabajando en reuniones con mis clientes, prospectando, ejecutando, etcétera. Pero ahí hay una exhibición permanente, ¿no? Ahora, ¿hay Pasante. algo que te ayudó en ese proceso? Ok, ya no estoy más en esta empresa, porque hay una especie de abismo entre Claro. saltar de una parte a la otra. O sea, ¿cuál fue el puente tuyo? O sea, un libro que te ayudó? ¿Algo que leíste? O algún, no sé, curso, Mira, seminario, una acumulación de cosas? sí, fíjate que hubo dos cosas que, bueno, yo siempre tenía como el bichito del emprendimiento, pero aún así yo vi un curso de consultoría que a mí me llamó la atención, ¿no? Es como cómo hacerse consultor, entonces yo me Ya. enrolé y esto era parte de un servicio de outplacement, además. Entonces, la metodología era muy interesante, que a mí me permitió como ordenarme un poco más y al final de cuentas como que me di cuenta que finalmente manejar la marca personal es como manejar la marca cualquier otra marca. Es exactamente lo mismo. O sea, así como yo he trabajado 20 años para desarrollar productos, desarrollar marcas y posicionarlas, es así mismo lo que hay que ser para una persona, ¿no? O para el capital profesional, y que no se Ahora, malentienda, pero al final, vos venís del marketing.
Vos Sí, sos marketing. claro. ¿Qué es una persona que es, no sé, de operaciones o una persona que es de finanzas? O sea, ¿cómo encara ese tema? O sea, obviamente que debería apoyarse en una empresa de marketing. ¿Qué es lo que le sugerís a una persona que no sabe de marketing, por ejemplo? Mira, te lo comento porque en todo este trabajo con personas que tienen emprendimientos, por ejemplo, sobre todo nos pasó post pandemia que había personas que ponían negocios, por ejemplo, de venta de productos, obviamente un e-commerce, pero no tenían la formación en ventas. Ujú, Entonces ujú. se les hacía muy cuesta arriba. Tampoco tenían formación en marketing, entonces la comunicación en redes sociales era muy pobre. Claro. Entonces, ¿qué les recomendás? O- Hablando como especialista en marketing para justamente alguien que esté haciendo esta transición. Sí, bueno, yo creo que es muy importante leer. Yo me volví una consumidora empedernida de podcasts, por ejemplo, que tengan alusión con el tema. Bueno, hay gente que también recurre a coaches que son muy buenos también, que pueden ayudar. Y en definitiva, yo creo que, claro, esto es un proceso muy individual, obviamente, para cada quien es diferente, pero en estricto rigor, yo siento que una de las cosas más importantes es esa reflexión en solitario y revisar nuevamente toda tu carrera, qué es lo que has aprendido, cuál es tu capital profesional y los conocimientos que has adquirido que finalmente pueden servirle, porque al final la venta se trata de servir a otros, ¿no? Es que tienes tú diferente que pueda ayudar a otros a resolver un problema, ¿no? Y ese Exactamente. problema es para quién y cómo lo vas a hacer y de qué manera te vas a diferenciar al final. Por eso te decía antes que brindar un servicio o fundar una empresa que tiene un objetivo específico es hacer lo mismo con un producto o una marca, ¿no? Es definir ese cimiento, definir la estrategia sobre la cual vas a construir el valor, y ese valor es cómo lo transformas en una estrategia ejecutable, además, ¿no? Y cuando tú tienes eso muy claro, es muy fácil alinear todas las acciones en una misma dirección. Claro, uno traza como una especie de camino y va Exactamente. cumpliendo como esas metas. Para ir como cerrando esta muy buena conversación que tuvimos, me gustaría o sea, preguntarte, ¿cómo ves el marketing en las empresas de acá al 2, 3 años? O de acá al próximo año, porque está cambiando todo tanto que Uy, sí. Uy, la verdad que es difícil visualizar porque, claro, justamente como todo cambia tan rápido, pero yo creo que al final, como en todo orden de cosas, son ciclos. Yo creo que, bueno, evidentemente la inteligencia artificial está haciendo grandes aportes. Yo creo que hay muchas empresas que se van a ir reduciendo, transformando, pero para eso y para que salgan nuevas soluciones es necesario, y para que subsistan además como servicios y como empresas, es necesario replantear esa estrategia y como decía antes, no subestimarla. Es cierto, todos necesitamos vender, hay que facturar, pero en la medida que nos tomemos un poco más de tiempo, un poquito más, no es una eternidad, ¿no? Pero un poco más de tiempo en pensar muy ordenadamente cuál va a ser ese objetivo, cuál va a ser mi propuesta de valor sobre la cual yo voy a construir ese camino que decíamos antes y además yo logre discernir y encontrar ese espacio donde no hay tanta competencia, va a ser mucho más fácil el camino, mucho más rentable también y mucho más sostenible. pensaba cuando estabas hablando en Seth Godin, que bueno, es uno de mis autores predilectos que escribió La vaca púrpura, que está lleno de Se vacas me y hay una cortó. que es púrpura, obviamente habla de la diferenciación, ¿no? Básicamente. Así es, Eh, así es. y a veces siento que hay una tendencia y todo el mundo hace lo mismo. Hay otra Mm, tendencia y todo el mundo copia y hace lo mismo. Son versiones diferentes, pero finalmente es lo mismo. Y el usuario lo ve eso. Entonces, finalmente, como os decís, tomarse un minuto más mm, para realmente analizar, hacer una estrategia y ver cómo diferenciarte del resto, que lo único que hace es seguir tendencias, básicamente. correcto, correcto. Buenísimo.
Ya, Carolina, te agradezco un montón, no sabes, el que hayas compartido conmigo esta tarde y esta conversación que para mí siempre es un aprendizaje hacer cada sitio, porque obviamente que uno se tiene que meter en el tema de Claro. obviamente que uno tiene que aprender en este caso sobre marketing fraccional. La próxima podemos organizar con un café y ahí seguimos Seguro. conversando. Sí, de Muchísimas todas gracias maneras. a ti, Analia. Muy entretenido ha sido. Aparte que todo un desafío porque ya tú sabes, otro pudor más que soltar. Bueno, pero es que, bueno, a mí también me pasa lo mismo un poco, uno tiene que, y esto se lo digo a los emprendedores o a las empresas que están, quizá que no tienen una presencia digital muy fuerte online, hay que animarse. Lo Mm. único, animarse, sentarse frente a la cámara y tratar de conectarse y hablar. Y a lo que nos están viendo, los invito a que se suscriban, así nos siguen y tenemos novedades para ustedes. Besito, cuídense, nos Chao, hablamos. gracias, Analia. Chao, chao, chao.